psicología, de seguir aprendiendo acerca de todo lo que nos ofrece, todas las ventajas que nos proporciona, cómo nos ayuda a conocernos y cómo nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. La semana pasada, creo que era la semana pasada si no me falla la memoria, si son habituales de este espacio, recordarán que hablamos sobre las altas capacidades. Estuvieron mi compañera Loli Otero y la psicóloga de Isabel Moya, psicólogo Sonia Sepulcre, hablando, ¿no?, de cómo abordar esas altas capacidades. Bueno, pues hoy no nos vamos a alejar mucho en la temática, vamos a volver a la escuela, vamos a volver a la educación y les vamos a hablar un poco en general de necesidades educativas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de necesidades educativas? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo las abordamos? ¿Qué hacemos si nos encontramos en la situación, bueno, pues de que en nuestra casa tenemos un pequeñajo o una pequeñaja que necesita una atención especial? Vamos a conocer todos los detalles, como les digo, hoy de nuevo sobre la temática con Sonia Sepulcre. Sonia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo, Sonia? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Sí, muy bien, ya preparada para seguir abordando, como has dicho, de las necesidades educativas. La semana pasada estuvimos hablando también de las altas capacidades y pues por seguir un poquito también en la línea. Para no desviarnos mucho del tema, ¿no? Para seguir en esa línea, cuando hablamos, yo como madre te lo voy a decir, cuando recibimos esa llamada del cole de no, es que tu hijo, tu hija tiene unas necesidades especiales, o está en una situación especial, y las necesidades educativas que puede llegar a tener, es como que todos nos ponemos un poco a temblar. Así que, Sonia, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son necesidades educativas? ¿A qué os referís o se refieren los profesionales de la educación cuando utilizan estas dos palabras? Sí, pues las necesidades educativas se suele hacer referencia cuando se habla de este concepto de habilidades necesarias que se entiende que son necesarias para el sistema educativo y para el aprendizaje como tal. Por ejemplo, pues los procesos que necesitamos para aprender a leer, a escribir, a razonar. Y al igual que, bueno, que cada persona tiene unas capacidades, por ejemplo, visuales diferentes, a nivel cognitivo y creativo, pues sucede lo mismo. Cada uno tenemos un ritmo, una facilidad o dificultad totalmente diferente. Es por eso que cuando llegamos a esa reunión, me voy a poner en el caso de infantil, que es la edad que tiene mi hijo, y buscando los ejemplos. Cuando llegamos a esa reunión de principio de curso de los 5 años, justo antes de empezar a primaria, y te dicen, no, los niños van a salir de aquí sabiendo leer y escribir, pero que a nadie se preocupe porque cada uno lleva su ritmo, unos lo harán antes, otros lo harán después, pero por lo general nadie se queda sin aprender a leer o escribir, ¿no? Esas son las necesidades educativas. Exactamente, sí. Como muy bien has dicho, en el infantil sobre todo es como que la primera etapa donde arrancan y se desarrollan todo este tipo de habilidades y capacidades. Pero como muy bien has comentado, aunque sean a nivel de contenidos o de metodologías lo que tienen que empezar a aprender, obviamente cada uno tenemos un ritmo y aunque a lo mejor yo empiece a aprender un poquito más tarde, no significa que tenga una necesidad educativa. En este caso sería cuando sí que mi ritmo empieza a ser un poquito más lento, un poquito más rápido de lo que la media durante unos años se determina. Perfecto. ¿Quiere decir entonces que hay una clasificación? Mira que a los humanos nos gusta ponerlo todo en orden, y en tablas. ¿Hay una clasificación dentro de las necesidades educativas, Sonia? Pues exactamente. Sí que habría también una clasificación dentro de estas necesidades educativas, clasificado como a lo mejor como subtipos. Voy a intentar explicarlo lo más claro posible, pero lo más sencillo, porque se utilizan unos términos que quizás, si no estamos dentro de este mundo de estos conceptos educativos, nos puede parecer un poquito extraño. Claro. Exacto, pero lo voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Dime. En este caso, sí. En este caso, tenemos al alumnado con necesidades educativas especiales, que serían conocidos como ACNE, que son básicamente las siglas de este concepto que he dicho. Y los alumnos que pertenecen a este ACNE, a las necesidades educativas especiales, serían aquel alumnado que tiene o bien un trastorno grave de la conducta o bien un trastorno de espectro autista. Esto sería como por una parte de la clasificación. Perfecto. Y luego, por otro lado, tenemos a el alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, que por las siglas se entendería como ACNEAE, y dentro de esta ACNEAE entrarían las dificultades de aprendizaje, las altas capacidades, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y también pues incorporación tardía al sistema educativo y algunas condiciones pues personales o de historia escolar. Madre mía, escuchándote, Sonia, pienso,
esto es una locura si en realidad en un grupo de 20 alumnos puede haber 10 que respondan a cualquiera de estas situaciones, ¿no? Exacto. Sí, realmente suele pasar que dentro de un mismo grupo es muy complicado que haya un grupo heterogéneo, por no decir prácticamente imposible. Entonces, dentro de cada grupo escolar, independientemente de la etapa educativa en la que esté, hay una cantidad de necesidades educativas muy, muy diferentes. Vaya que sí. Bueno, pues vamos a seguir ordenando para que nuestros oyentes no se nos pierdan demasiado si están no están muy puestos en el tema, que normalmente suelen ser las familias que tienen chicos o chicas en una de estas situaciones las que controlan un poquito más. Por concretarles aún todavía un punto extra, ¿podríamos hacer una conclusión y cómo están organizadas entonces para fijar el concepto y seguir avanzando? Sí, claro. En este caso yo me lo suelo imaginar como que las necesidades educativas son básicamente las capacidades que necesitamos para nuestro desarrollo y aprendizaje. Entonces, como ya sabemos que hay una gran cantidad de habilidades que necesitamos pues para aprender, nos imaginamos que hay como las muñecas matriuscas que van dentro una de la otra, pues Esto más o menos sería igual. Habría como una gran caja que se llamaría pues las necesidades específicas de apoyo educativo, y dentro de esta gran caja habría como 5 cajitas diferentes. Una de estas cajas sería las altas capacidades, otra el TDAH, otra las dificultades de aprendizaje, por otro lado la incorporación tardía o historia escolar y personal, y por otro lado habría una que se llamaría necesidades educativas especiales, y esta se subdividiría en trastorno grave de conducta o espectro autista. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y entiendo que se abordan además de manera completamente diferente. Por concretar, y una vez he escuchado el razonamiento y la explicación, diríamos entonces que las necesidades educativas son las estrategias, los procesos, las habilidades, todo el camino, ¿no?, que realizamos para aprender de la mejor manera posible, de la forma más adecuada, Sonia. Exactamente. Por un lado sería para que nos ayudaran a aprender de la manera adecuada de la manera más adecuada posible, y por otro lado, por ejemplo, el tema de las altas capacidades sería para continuar en esta línea de aprendizaje, para seguir enriqueciendo. Perfecto. Y ahora es cuando vienen aquí los tembleques de las piernas, Sonia. Llegamos al centro educativo, llegamos al cole, y bueno, pues puede ser que nosotros llevemos de casa esa mochila con una discapacidad, perfecto, con una diversidad funcional, por ejemplo, que ya sabemos que van a una cajita especial, pero a medida que avanza la escolarización nos van dando información y nos empiezan los tembleques de las piernas, porque mi hijo tiene una dificultad en el aprendizaje, porque resulta que forma parte del grupo de altas capacidades, y entonces nos volvemos locos. ¿Qué les decimos, Sonia, a esos papás y esas mamás? En primer lugar, lo que yo les diría es que hay que respirar y hay que tranquilizarse, porque cuando hay muchas veces que escuchamos la palabra o el concepto, mejor dicho, de necesidades educativas, es como has comentado, que empiezan como un tembleque, pero realmente entran en una cajita en concreto, pero no significa que niños y niñas que no entren dentro de estas cajitas que no tengan también su trabajo extra. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada uno tenemos un perfil totalmente diferente, y lo ideal es identificarlo cuanto antes para así poder abordarlo. La primera cuestión que es mi recomendación. Perdona que te interrumpa, pero me estoy poniendo en el papel del padre o de la madre, y cuando llega la psicóloga o la profe y te dice, tu hijo o tu hija necesita una atención especial, necesidades, porque forma parte del grupo de necesidades educativas especiales. Respuesta del padre y de la madre: el 85% de las veces, mi hijo no es tonto, mi hijo es normal. Es como los demás. Es muy bruto, pero es así. Sí, no, me he reído porque realmente es una respuesta bastante común. Claro, digo el 85, No sé si me he ido yo. No, bueno, no he hecho el cálculo de porcentaje, pero entiendo que estará por ahí, seguramente. Pero no es el caso, que pueden pasar muchas más cosas, y cada uno, como acabamos de ver, dentro de todas esas cajitas tiene, entiendo, su proceso y su atención diferente, ¿no? Claro, y que realmente el tema de la norma, al final, o sea, lo normal es una media. Me refiero, al final lo normal se hace o se define a partir de lo que como media se entiende. Entonces, sí que es verdad que el utilizar ese tipo de conceptos que habitualmente estamos acostumbrados cataloga como que a lo que se va fuera de la media, o a quien se vaya fuera de la media tiene problemas. Y en este caso no es que sean problemas, sino es que su ritmo de aprendizaje es diferente, y hay que tener una atención específica para que esto pues se pueda desarrollar con el ritmo que cada uno tenga, pero
para desarrollar todas las capacidades y sacar todo ese potencial. Ahí, sacarle el máximo partido. Venga, pues vamos a ir abriendo cajitas. Sonia, por ejemplo, el trastorno grave de conducta. Muy bien, pues el trastorno grave de conducta sería un poco relacionado obviamente con el comportamiento. Es un patrón que se hace muy frecuente y bastante intenso relacionado con la ruptura de las normas, de las reglas sociales, que se entienden que para su edad debería estar establecido. Pues, por ejemplo, iniciar peleas, destruir cosas, incumplir gravemente las normas, amenazar. Entonces, a nivel general, esto se tendría que dar como muy frecuente y muy intenso. Uh-huh. Que estas son, pues, como algunas de las características que más se suelen dar dentro de este trastorno grave de conducta, de esta cajita. Y obviamente con ello, pues, problemas de ansiedad también suele ser bastante frecuente. También surgen. Bueno, pues ya tenemos identificado ahí esas características. Siguiente cajita que abrimos, Sonia. Perfecto, pues si os parece vamos con la cajita que va dentro de estas mismas necesidades de trastorno grave de conducta, que sería el trastorno de espectro autista. Perfecto. En este caso, el espectro autista debe tener una manifestación de limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel personal tengo una dificultad o una limitación a nivel de interaccionar a nivel social, en las habilidades de comunicación, presento a lo mejor comportamientos o intereses muy concretos. Entonces, estas quizás serían las más características dentro de esta cajita de trastorno de espectro autista. ¿Puede ser el caso que llegue el padre ya con el diagnóstico hecho al centro educativo, Sonia? Sí, ¿no? Es habitual. Sí, claro. Sí, normalmente el tema del diagnóstico, por decirlo así, se suele incluso detectar desde dentro del aula, que Ajá. es donde empiezan, obviamente, la primera identificación. Sí que es verdad que, por decirlo así, habría como 3 focos posibles para hacer la identificación, que serían casa, las familias, sí. en los centros educativos, y si, por ejemplo, hay algún centro específico, como en este caso sería el nuestro, que detecta algo en concreto, habría que plantear la opción de hacer la evaluación, o bien desde dentro del gabinete en este caso, o bien comentarlo al centro para que sea el propio centro educativo que lo haga. Quien solucione la cuestión o le dé una atención. Exactamente. Más cajitas que abrimos. Vamos a por otra. Perfecto, pues ahora vamos con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, del famoso TDAH. Sí. Famoso digo por las siglas, que creo que sí que es bastante más conocido como tal, el TDAH. Pues en este caso tendría que haber una serie también de repeticiones a nivel de inatención, hiperactividad o impulsividad bastante elevada. Es decir, que esta capacidad de atención, hiperactividad o impulsividad tienen que interferir en el funcionamiento habitual del alumnado, tanto en el ámbito escolar, familiar y social, como que se vea ya más generalizado, que no sea algo puntual. Uh-huh. Aquello de mi hijo es que es hiperactivo porque se mueve mucho. No tiene por qué. Esto también tiene su diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de la dificultad en el aprendizaje, ¿a qué se refiere exactamente? Porque del TDAH yo creo que es una cosa que todo el mundo lo tiene bastante catalogado. Sí, del TDAH, como bien dices, también creo que es porque es muy visual, porque hay niños que a lo mejor si tienen, o niñas que tienen esta impulsividad o hiperactividad, es algo muy conductual, es algo muy visual. Entonces, considero que quizás sea más rápido de identificar porque se ve antes, por decirlo así. Sí. Y en el caso, pues, de lo que me has preguntado de la siguiente cajita de dificultades de aprendizaje, esta lo que hace referencia son a las alteraciones que puede haber en procesos cognitivos que se involucran, como su propio nombre indica, dentro del aprendizaje. Es decir, nosotros necesitamos adquirir y consolidar cierta información para la lectura, para el cálculo y para la escritura como áreas básicas y primarias del aprendizaje. En este proceso sería donde habría una dificultad, que por ejemplo aparecen algunas como puede ser la dislexia, que habría dificultad dentro de la lectura, uh-huh. la disgrafía, que sería la dificultad dentro de la escritura, o bien la discalculia, que sería la dificultad dentro del cálculo, dentro de estas 3 áreas. Esta no la conocía yo. Mira, ¿ve? Una palabra nueva que he aprendido. Esta directamente es en el aula, donde se da cuenta el profesor, ¿no? O la profesora. Sí que es verdad que muchas veces, como hay muchos niños y niñas dentro del aula, y como hemos dicho, una aula puede ser muy heterogénea, es más, casi siempre es bastante heterogénea, hay veces que, pues, si el tema, por ejemplo, de la lectura en los primeros años evolutivos están empezando a instaurarse y cada niño va a un ritmo diferente, pues puede ser que se identifique un poquito más tardío porque no tienen por qué haberlo tenido asentado ya. Entonces, hasta que no se entiende que la media, por decirlo así, debe haberlo tenido asentado, no empiezan a identificar este tipo de, o no tienen por qué darse cuenta e identificar este tipo de dificultades. Claro.
Claro. Bueno, pues ya tenemos también colocadas las dificultades de aprendizaje. Las altas capacidades, aunque las analizamos en el podcast anterior, en el programa anterior, pero vamos a dar una pinceladita rápida. Lo que comúnmente se le llama a los superdotados de toda la vida y que no es así, como quedó claro la semana pasada. Cuéntanos. Exactamente, sí, bueno, me alegro de que quedara claro porque como recordatorio sería que, bueno, dentro de las altas capacidades estaría la superdotación, el talento simple o el talento complejo, y dentro de estas altas capacidades lo que se entiende es que, pues, sus capacidades cognitivas y creativas están por encima de la media, sin más, de una media bastante alta. Sin más, eso para que lo tengan ustedes en cuenta. Nos quedaría una caja, ¿no?, por abrir, Sonia. ¿Una o dos? Sí, bueno, nos quedarían dos, exacto. La cajita que podemos abrir ahora sería la de integración tardía en el sistema educativo. Esto básicamente sucede cuando, pues por ejemplo, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se ha escolarizado al alumno o alumna en concreto de forma tardía. Uh-huh. Entonces, claro, pues presenta una serie de problemas para acceder a la adquisición de estos objetivos y competencias básicas que en el centro educativo se determina. Perfecto. Esto ahora, por ejemplo, con el tema de Ucrania y los refugiados, en muchos centros se está dando, con lo cual lo tienen más que controlado. Y nos quedaría para acabar la más íntima, casi diría yo, que es el historial escolar, ¿no? Cuando vienes de una familia con algún tipo de problema, las condiciones personales de cada niño o de cada niña. Exacto. Esta sería la última cajita que nos quedaría por abrir de condiciones personales e historial escolar, que sería cuando hay un desajuste temporal entre el curso que se está cursando en este momento y el que se debería estar cursando según patrones educativos. Y se está dando cuenta de que hay algún tipo de condición personal que está afectando en el rendimiento y en la adquisición de estos objetivos. Y ahora dicen los padres y las madres que nos están escuchando, ¡ay! Pues mi hijo o mi hija está aquí, está allí, mi sobrino, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer o qué pueden hacer ellos? Pues por un lado, si este niño o esta niña no ha sido identificado desde el colegio, sí que es verdad que sería totalmente recomendable que se lo comentaran al centro educativo para ver ellos, obviamente, su opinión y cómo están viendo esa evolución. Sí. Y plantear la opción de hacerles la evaluación para ya detectar si hay alguna dificultad o en algún punto necesario para trabajar. O bien, también obviamente pueden hacerlo a nivel externo en un gabinete privado. Entonces, sí, esta sería como la primera parte. Si yo empiezo a identificar ciertas situaciones o cierta sintomatología o dificultades y no está identificada como tal, o sea, no se ha hecho el diagnóstico, pues el primer paso sería hacerlo. Exacto. Ahora bien, ponemos que ya tenemos este diagnóstico hecho, que sí que pertenece a un tipo de necesidad educativa en concreto y ya se está atendiendo dentro del colegio. ¿Se puede hacer algo más? Sí que se podría hacer algo más. En este caso, algo que considero bastante interesante para este tipo de alumnado en concreto sería el pedir las becas de necesidades educativas. Porque esa es otra cosa que le preocupa mucho a los padres. ¿Y esto cuánto me va a costar? ¿Para bien o para mal? Porque siempre, es verdad, nos preocupa, no, es que hay que ponerle un profesor de apoyo, no es que tiene que hacer esta actividad, no es que... Bueno, ¿y esto cuánto me va a costar? ¿Existen becas? Exacto, sí, porque se entiende desde mi punto de vista muy bien entendido, que esta necesidad educativa, sea la que sea, necesita un enriquecimiento, una potenciación y una reeducación extra a la que se haga dentro del aula. Entonces, para eso están las becas, para que los niños y las niñas que tengan ciertas necesidades educativas puedan, aparte del enriquecimiento que se puede hacer en el centro educativo y en casa, que se sigan estimulando y potenciando independientemente, pues, ya digo, del coste de cada familia, que se pueda igualmente abordar esta necesidad. Que recuerden que el objetivo es que el proceso del aprendizaje sea el que saque el máximo potencial para el chico o para la chica. Duda, ¿dónde lo hacen? ¿Cómo la tramitan, Sonia? Sí, pues esta beca es una beca del Ministerio de Educación y Cultura, que son las conocidas como las becas MEC, que habría que acceder a la página web y a partir de ahí pues buscar la sección de becas y ayudas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y acceder ahí a partir del enlace. Bien. Oye, pues directamente ahí, becas MEC, recuerda. Pero por ponérselo más fácil, que somos aquí muy comodones, Sonia, 4 claves. ¿Cómo lo hacemos? ¿Google? ¿Tiramos de San Google, como decimos por aquí? Sí, pues en este caso yo, por ejemplo, que sí que he tramitado y sigo tramitando bastantes becas de necesidades educativas. En este caso yo me meto directamente como has dicho, en San Google y pongo becas MEC.
porque ahí aparece directamente el primer enlace, que aparece educacionifp.gov.es, que generalmente es el primero que aparece. Ujú. Y ya al acceder a este enlace, automáticamente nos aparece la página del Ministerio donde están todas las opciones para becas. Como a nosotros lo que nos interesa es una beca para estudiar, seleccionaríamos para estudiar, que aparece tal cual, y luego el curso. Imaginemos que está en primaria y secundaria aparecen juntos. Pues selecciono el enlace de primaria y ya automáticamente me sale otro que dice becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 2022-2023, que sería el que nosotros nos interesa, obviamente, acceder. Oh, bueno, pues bien fácil. ¿Eso quiere decir que estamos en plazo todavía? ¿Se pueden solicitar? Sí, en este caso se abrió hace poquito el plazo, se abrió el 19 de mayo y lo podemos solicitar hasta el 30 de septiembre inclusivo. Qué bien, qué bien. Oye, pues nada. Yo se lo digo siempre, para eso están las expertas, para eso están las especialistas, para eso nos ayudan, por eso nació este espacio, para echarles un cable, para solucionarles las dudas, para ayudarles en todo aquello que consideren oportuno, para darles un hilito de luz y que ustedes luego sigan tirando de ese hilo y lleguen, por ejemplo, hasta el gabinete de Isabel Moya Psicólogos para solicitar la ayuda que ustedes consideren oportuno. Sonia Sepulcre, muchísimas gracias por toda la información. Ojalá hayamos llegado a alguien que se encuentra en esta situación y le hayamos aportado un poquito de luz. Y nada, que seguiremos hablando, porque seguro que hablamos mucho más de educación. Perfecto, muchas gracias a vosotros, sobre todo por la parte esa de que llegues